Gracias por continuar en Observatorio. Aquí en TV UNAM estamos analizando la situación y los derechos de la infancia en México. Hoy, 30 de abril, les recuerdo que esta conversación con Mónica González Contró y Mario Luis Fuentes puede ser también descargada de internet de la página www.observatorio2012.tvunam.mx. Mario, Mónica, hablábamos de estos nuevos riesgos sociales que se suman a los problemas ancestrales de insatisfacción de los derechos y de las condiciones mínimas de vida que en particular se expresan sobre los más débiles de la sociedad, sobre los niños y las niñas. Y hablábamos de cómo ahora las ciudades empiezan a concentrar masas, millones de pobres, de niños y niñas pobres. Ya no es solo quien vivía en el campo y no tenía acceso a ciertos elementos de infraestructura básica, sino que nuestras grandes urbes se vuelven también pues espacios donde habita y se reproduce la pobreza y la vulnerabilidad. Sí, claro, pero además una de las cosas más preocupantes es que ya estas niñas y niños en estas condiciones han pasado a incorporarse al paisaje urbano y aunque están ahí, difícilmente los vemos. Es decir, tú puedes preguntarle a muchísima gente si conoce niñas o niños trabajadores o si los ha visto y te dirán que no, cuando en cada esquina estamos viendo nosotros esta situación. Y me parece que hay un hilo conductor en todo este tipo de situaciones de las que hablabas tú y de las que hablaba Mario Luis, que es una ausencia del Estado y una debilidad en lo que se refiere a la garantía de derechos, porque finalmente estamos hablando no de protección de un grupo vulnerable, sino de garantía de derechos que están reconocidos en tratados internacionales, en la Constitución, y que no se ha sabido garantizar. El caso de la obesidad es un caso clarísimo en ese sentido. ¿Cuáles son las causas de la obesidad? Es la mala alimentación que hay hacia niñas y niños, derivado en buena medida por las pautas de publicidad y por el consumo de bebidas con altos niveles de azúcar, de la llamada comida chatarra, y hasta ahorita no hemos podido lograr una política contundente, una regulación contundente que lleve a atacar frontalmente y a enfrentarse a los grandes intereses económicos, ¿no? El caso de la trata de niñas y niños también es una ausencia del Estado, la ausencia de las condiciones mínimas de garantía de una vida en condiciones de seguridad que lleva precisamente esta que es, bueno, de la vulneración más grave y más extrema de los derechos, ¿no? Entonces me parece que tendríamos que verlo como desde esta perspectiva y desde ahí empezar a visibilizar el tema y a generar espacios de discusión. En efecto, porque hay, digamos, un conjunto de patrones culturales muy lastimosos en nuestro país que desde siempre quizá en nuestra historia nacional e incluso antes de que empezara nuestra vida como nación independiente, nos han hecho muy poco reactivos a la desigualdad. Somos una sociedad que ha evolucionado sin, o que ha ido por la que ha pasado el tiempo sin que la desigualdad haya sido confrontada. Hay elementos culturales, pero lo cierto, como señalas, Mónica, es que en el caso del Estado no pueden, digamos, esgrimirse argumentos de índole cultural para justificar su vacío, su omisión en la protección de algunos derechos que están consagrados en la Constitución pues hace casi ya un siglo, como es la prohibición del trabajo infantil, Mario. Así es, tenemos esta enorme crisis, yo lo llamaría, de un Estado que es incapaz de cumplir las leyes que se da a sí mismo. Legislaciones cada vez más avanzadas, muchas veces referentes en términos de tratar de trasladar los acuerdos internacionales, pero cuando se trasladan del legislativo al ejecutivo, vemos este vacío institucional. Una crisis de estatalidad, un Estado que no puede cumplir las leyes que se da a sí mismo y que por otra parte lo confronta a esta compleja realidad de fenómenos que cada vez son más agudos, en el cuales pues yo diría que todo el territorio, toda la conformación social incide en el bienestar y en la garantía de derechos.
el hacinamiento en las viviendas, la tasa de dependencia, nos lleva o el grado de escolaridad del tutor o jefe de familia, nos lleva a estas condiciones en que esos factores, más el peso del territorio, las comunidades, los hogares indígenas padecen con mayor agudeza, ¿no? Casi 8 de cada 10 niños indígenas viven en pobreza. Entonces, este proceso complejo con una institucionalidad débil, ausente, que no ha logrado traducir los marcos legislativos ni del siglo XX y mucho menos los recientes del siglo XXI, nos lleva a esta realidad de que damos por sentado que si tenemos la ley, esta se trasladará. No, tenemos yo creo una gran debilidad, sobre todo en la garantizar los derechos de los niños y las niñas y adolescentes. Sí, y aquí en este sentido a mí me gustaría subrayar que los derechos de la infancia, y que eso ha faltado también, deben atravesar toda la política, ¿no? Un ejemplo de esto que planteaba también Mario Luis es, no se han estudiado, por ejemplo, no se toma en consideración los derechos de la infancia en los procesos de urbanización, ¿no? No se considera como una violación salvaje a los derechos, por ejemplo, el autorizar viviendas de 60 metros cuadrados y sin espacios públicos donde puedan estar los niños y los jóvenes, donde puedan reunirse los adolescentes, pues a compartir, a jugar, a practicar deporte, y eso no tenemos una visión clara de que es una violación a los derechos, ¿no? Simplemente hay pues este interés pragmático y falta de una visión transversal. Y me gustaría también subrayar algo que en lo que hemos insistido mucho también. Hay elementos culturales que también obstaculizan el ejercicio de los derechos de niñas y niños. Seguimos conservando esta visión, que también es una visión muy antigua, muy arraigada en el ámbito mexicano, de que la familia, el niño se encuentra dentro del ámbito de la familia y este ámbito es intocable. Y entonces hay fuertes resistencias, por ejemplo, a reconocer la violencia familiar o el maltrato infantil, esto lo ha dicho el comité, por ejemplo, a prohibir el castigo corporal como una forma de educación. Y la gente en común tiene esta visión de que pues, si es una mamá o un papá que está golpeando a su hijo, pues tiene el derecho a hacerlo porque se trata de su hijo. Y así podríamos revisar todos los derechos y nos vamos a encontrar precisamente como que hay esta visión en general, pero además es también una visión desde el Estado de que la familia es la encargada de garantizar los derechos del niño y hay una debilidad en lo que se refiere a lo que tendría que suceder, que cuando efectivamente la familia falla o la familia vulnera, el Estado debe entrar a garantizar porque el niño es la parte siempre más débil en una relación de poder. Bueno, esto que nos dice Mónica me parece muy relevante. No hemos alcanzado a ver a los niños como portadores de derechos. Merecen protección, todo el mundo reconoce, merecen educación, cuidado, tutela, pero ellos como sujetos que pueden ejercer sus derechos, que tienen una dignidad, ese paso no lo hemos dado. No lo hemos dado, y la última encuesta sobre discriminación vuelve a sostener que la mayoría de la población mexicana sostiene que los niños y niñas no tienen derechos. O sea, en una dimensión cultural profunda que no hemos logrado trasladar, porque sigue habiendo esta noción de que son sujetos que deben ser protegidos, cuidados, y obviamente no pueden ejercer sus derechos. Y a la parte cultural, a la parte de una nula participación en ningún proceso, tenemos esta realidad de la enorme fractura de los sistemas de protección a los ya vulnerados. Yo quiero insistir en esta parte, en esta realidad de que hoy tenemos ausencia de una asistencia que asista a los niños y niñas que ya han sido vulnerados por las violencias, el abuso sexual, la explotación sexual comercial de ellos, el abandono, la fractura, o los niños o niñas con discapacidad profunda que son abandonados. No tenemos una estructura, ni albergues, ni casas de cuidado que tengan las capacidades, y un Estado que no puede aplicar nuevamente las normas oficiales que están establecidas, pero nos damos cuenta que nadie las aplica, y en eso tenemos el ejemplo dramático, paradigmático de la guardería ABC, en que ahí todas las normas fueron violadas o no cumplidas ni por la Federación, ni por el Estado, ni el municipio. Ese es el grado de indefensión y es el grado de vulnerabilidad creciente de un Estado que no garantiza no solo los derechos, sino restaurar los derechos de los ya fracturados. Claro. Permítanme hacer una
pausa porque yo quisiera hablar de un grupo en especial que son aquellos niños que no tienen una familia. Ya hablábamos de la vulnerabilidad de los niños con familia y dentro de su familia, pero quisiera que nos refiriésemos a ese grupo regresando en unos momentos más. Ya lo ve, estamos analizando la delicada situación de la infancia en México con Mario Luis Fuentes, con Mónica González Contró. No se vaya, regresamos en unos instantes.